el Consejo Superior ha tomado la decisión de otorgar este máximo galardón al Dr. Ten van Dijk. Este honor no es más que un merecido reconocimiento al investigador que ha podido proponer una alternativa epistemológica a las ciencias sociales y a las lingüísticas en el estudio social del lenguaje, y cuyas investigaciones y desarrollos teóricos han sido un aporte valioso y fundamental en la resistencia de la investigación contra la discriminación y el racismo en Europa y Latinoamérica. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia del vicerrector, de la rectora de la Universidad de Champagnat, de las autoridades universitarias presentes y pasadas, del público en general. Del cónsul de Holanda también, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un gran honor poder participar de la entrega del doctorado honoris causa al doctor Ten van Dijk. Es esta la máxima distinción que entrega la Universidad Nacional de Cuyo para reconocer méritos extraordinarios en el campo del conocimiento, de la cultura y de la actividad política y social, en todos los cuales nuestro homenajeado ha hecho importantes aportes. El doctor Van Dijk es uno de los intelectuales más importantes de la actualidad, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias del lenguaje, cuya íntima ligazón ha sido uno de los ejes de su análisis. Él ha marcado la trayectoria intelectual de varias generaciones de científicos sociales y de comunicadores sociales, y su influencia ha sido especialmente fuerte en la Argentina. Es un intelectual que, dejando la comodidad del escritorio y de los claustros, se ha comprometido para luchar activamente contra toda forma de opresión y de discriminación. Nacido en Holanda, es también, como él mismo dice, profundamente latino, ya que ha viajado y enseñado en toda América Latina y vive desde hace varios años en Barcelona. El núcleo de su reflexión es la relación entre discurso y poder. Analizar cómo el discurso construye, legitima y reproduce el poder a través de la constitución de la subjetividad. Él considera que para desmontar las estrategias del poder dominante y elaborar un contradiscurso liberador, es necesario conocer los mecanismos y los intrincados laberintos de las formas discursivas. Es por eso que el intelectual debe ser siempre crítico, porque esa es su principal arma y su fortaleza definitiva. Nuestro doctor honoris causa ha llevado adelante como batalla principal la lucha contra el racismo. No el que aparece descarnadamente, sino el que se oculta y se enmascara incluso en los discursos más progresistas. Él nos interpela a todos, mostrando los recursos justificadores y el mecanismo de la generalización que es la base del prejuicio. Señala también, con crudeza, la distancia que muchas veces media entre algunos discursos y los hechos concretos. No me queda más que celebrar esta ocasión que nos ha permitido conocer a un gran intelectual, pero sobre todo a una gran persona, dotada de sensibilidad social y de una notable generosidad y humildad, cualidades que lo convierten en un referente para todos aquellos que luchan por un mundo mejor, un mundo sin excluidos. Muchas gracias. Acto seguido, se dará lectura a la resolución número 263 del 2013 del Consejo Superior, por la que se confiere al doctor Ten van Dijk el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 4 de junio de 2013. Visto el expediente donde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales auspicia el otorgamiento del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo al doctor Ten van Dijk por sus antecedentes disciplinares, académicos y sus aportes a las ciencias sociales, y considerando que la propuesta se efectúa en el marco de lo dictaminado por la Comisión Asesora Institucional, que el doctor Ten van Dijk es un notable investigador en el campo del análisis del discurso, lingüística y metodologías aplicadas a las ciencias sociales,
en el abordaje de los medios de comunicación en relación con lo ideológico, lo social y lo discursivo. Que sus investigaciones sobre la relación de los medios de comunicación y temáticas vigentes y conflictivas como el racismo y la discriminación en Europa y América Latina han contribuido a que desde los campos epistemológico y metodológico se realizaron aportes que clarifican estos temas sociales. Que esas investigaciones han sido favorablemente recibidas en América Latina con la creación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos sobre el Discurso, ALED, como lugares de encuentro de investigadores y docentes interesados en estudiar las relaciones entre el discurso y sociedad, formalizados en distintas ciudades latinoamericanas y en Argentina. Que los aportes realizados por el Dr. Van Dijk se han hecho desde las investigaciones de la teoría del contexto, elaborada por él mismo, en el marco interdisciplinario del cognitivismo y sus relaciones con la etnografía y las ciencias sociales. Que las investigaciones y los resultados de las aplicaciones teórico-prácticas están plasmadas en la cuantiosa lista de publicaciones del teórico holandés, accesible en formato impreso y a través de la revista digital Discurso y Sociedad, fundada por él, así también en las ediciones en español como reconocimiento de los hispanohablantes. Que su metodología, desarrollada en los últimos 20 años sobre estudios del discurso, ha sido fundamento de los abordajes desde las ciencias sociales a las categorías ideología, cognición y discurso, y es una de las entregas interdisciplinarias más interesantes en materia de métodos cualitativos para analizar la información que manifiestan los discursos en contexto. Que los destinatarios de sus investigaciones son docentes, comunicadores sociales e investigadores de ciencias sociales interesados en el abordaje del discurso, los procesos que se articulan en la producción y comprensión de los textos, y muy especialmente en la utilización del lenguaje en los medios de comunicación como fenómeno de reproducción y repetición de ideologías. Que los trabajos de este distinguido investigador son leídos y estudiados en los profesorados de lengua y en la carrera de comunicación social de esta universidad. Que en su dictamen, la Comisión Asesora Institucional e Interdisciplinaria considera de importancia para esta universidad el otorgamiento del doctorado honoris causa al Dr. Van Dijk por su destacada trayectoria de relevancia internacional, por sus valiosos aportes tanto a las ciencias del lenguaje como a las ciencias sociales, que enriquecen los marcos epistemológicos y metodológicos que sustentan la investigación en distintas áreas. Que la Comisión de Docencia y Concursos de este Consejo Superior, teniendo en cuenta sus antecedentes y destacada contribución a esta casa de estudios en el campo de su especialidad, aconseja acceder a lo solicitado, con mención especial al mérito académico científico. Por ello, atento a lo expuesto, con el aval de la Secretaría Académica del Rectorado, lo dictaminado por la Comisión Asesora Institucional e Interdisciplinaria ad hoc, lo establecido en el artículo 21, inciso O, del Estatuto Universitario, y lo aprobado por este cuerpo, en sesión del 29 de mayo de 2013, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo resuelve otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, con mención especial al mérito académico científico, al doctor Ten Van Dijk. A continuación, el vicerrector hace entrega del diploma y resolución del Consejo Superior al Dr. Van Dijk. Aprovechamos los mismos aplausos porque la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entrega la medalla.
El vicerrector entrega además como obsequio el libro San Martín, su patria chica y la patria grande, homenaje de la Universidad Nacional de Cuyo al general José Francisco de San Martín. Acto seguido se dirige a nosotros el señor vicerrector. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todas las autoridades universitarias, decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas, la rectora. Es un gusto tenerla acá en el aula magna, en un acto académico de la importancia que tiene esta. Al ex gobernador de la provincia, que actualmente está colaborando con la universidad. A la rectora, a los miembros del Consejo Superior, al director del ICB, a la profesora Graciela, que tiene bastante que ver también con la venida del doctor, a los docentes, alumnos, a los exfuncionarios de la Universidad Nacional de Cuyo y a todo público en general. Creo que esta premiación, esta distinción, tan, les comentaba, es tan burocrática, ¿no? La resolución es muy larga. Para que se dé la Universidad Nacional de Cuyo tiene que tener tres componentes. Tiene que haber, por supuesto, alguien que lo pida. En este caso en particular nace de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la cátedra, digamos, respectiva. Tiene que tener aceptación en la comunidad universitaria, pero también tiene que haber una figura destacada. Y creo, me parece que coincidimos todos, que en este caso en particular, el doctor Teun Van Dijk se destaca ampliamente por sus méritos, como dice la resolución, méritos académicos y científicos. Sin duda alguna, que acá no hay, digamos, ni un punto de vacilación. Acá está descrita y en la resolución también su trayectoria muy amplia. Pero yo creo que cuando en el Consejo Superior hicimos la normativa de este tipo de distinción, hablábamos de también un mérito por distinción, digamos, en cuanto a trayectoria, ¿no? Trayectoria política, trayectoria institucional. Y creo que acá también en él hay algo de mérito, ¿no? Un mérito de la lucha contra el racismo, contra la discriminación, y es una lucha desde el discurso, que creo que es el arma más importante que contamos los seres humanos. Y llevarlo esto, digamos, como lo ha llevado él por tantos años de trayectoria, de vida académica, científica y de vida humana, me parece que lo hace más distinguible aún que eso, todos sus escritos y toda su obra, digamos, científica, porque no es fácil este discurso en países latinoamericanos en especial, como él ayer relataba cuando estuvo en México, ¿no? En hablar justamente de estos temas, en países como México con la inseguridad que hay, y él, sin embargo, siempre ha tenido un discurso homogéneo y calificado. Así que me parece que la distinción, en este caso, no solamente es por mérito académico y científico, sino tiene que ver también con su discurso político coherente y además por su lucha por la igualdad y por los derechos de todos los seres humanos. Me parece que eso lo hace todavía más distinguible y es un honor para la Universidad Nacional de Cuyo nombrarlo doctor honoris causa al doctor. Así que, bueno, yo, en nombre de toda la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo, le agradecemos su presencia. Yo creo que todos están esperando la conferencia que va a dar, así que no voy a hacer mucho más largo mi alocución. Simplemente, en nombre de todos los miembros de la comunidad, le agradecemos su presencia y desde ya, doctor, que sea una persona más integrante del ámbito académico de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias. Nos disponemos ahora a escuchar la conferencia que nos va a brindar el nuevo doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Teun Van Dijk, sobre el triángulo del análisis crítico del discurso, cognición
sociedad. Muy buenas tardes, estimados colegas, estimadas autoridades, estimado vicerrector, decana, queridas estudiantes. Obviamente, después de recibir un honor tan inmenso, el honor más grande que un científico jamás puede esperar, yo tengo que decir, para mí es un honor de estar aquí, de poder hablar aquí en Mendoza, ahora hoy por segunda vez después de ayer, y hablar sobre todo sobre mi trabajo. Y lo que yo quiero hacer es, en breve, esbozar mi idea de lo que tiene que ser análisis y discurso hoy en día. Y lo hago resumiendo los pasos de los últimos 30, 40 años que a mí me parecen pasos adelante en el análisis y discurso, que no solamente sea un análisis y discurso como lo aprendimos hace 40 años o hace 30 años, sino también cada vez hay cosas nuevas que podemos aprender. Entonces, la manera que yo quería resumir ese nuevo tipo de análisis y discurso es relacionar tres dimensiones fundamentales de las ciencias humanas y sociales. Primero, obviamente, como análisis y discurso, es el discurso mismo. Texto, habla, conversación, tipos de texto, narraciones, argumentaciones, todo lo que llamamos hoy en día discurso. Es la primera dimensión. La segunda dimensión, obviamente, es la dimensión de la sociedad. Si hablamos sobre discurso, también son actos sociales, son también prácticas sociales. Hablar, comunicar, también es social. Y lo hacemos dentro de contextos sociales muy variables. Entonces, para nosotros, para poder comprender bien el discurso, tú no puedes hacerlo sin también analizar las estructuras sociales. Ya se mencionó mucho en mi trabajo sobre racismo y ese es el tema más importante dentro de las ciencias sociales que yo he trabajado los últimos 30 años. Uno no puede comprender el discurso racista, obviamente, sin comprender lo que es racista y lo que es racismo. Entonces, esas dos dimensiones son fundamentales que yo he trabajado durante muchos años. Pero cada vez más estoy descubriendo que necesitamos también una tercera dimensión, que es la dimensión de la cognición. La gente no solamente habla y no solamente actúa, sino también piensa. Bueno, esperemos. Y entonces es muy importante porque yo lo digo a muchos colegas míos que solamente quieren relacionar el discurso como una forma de acción y nada más. Pero yo digo siempre, cuando la gente habla, no solamente habla, de verdad también está pensando. Algo acontece en sus cabezas. Entonces, por eso, mi contribución más fundamental en los últimos años, desde mi perspectiva, es enfatizar y relacionar dos campos, gente en análisis y discurso, gente en ciencias sociales. Es decir, ustedes tienen que trabajar juntos y lo hacen a través de un análisis también de las estructuras cognitivas que la gente tiene en la memoria. Esa es la tesis más importante que quería enfatizar hoy y voy a dar algunas dimensiones de esas tres partes del análisis y discurso. Lo hago dentro de una orientación en análisis y discurso que nosotros llamamos análisis crítico de discurso. Análisis crítico de discurso, enfatizar, no es un método, es un tipo es una perspectiva. Es hacer análisis y discurso desde una perspectiva en que nosotros tenemos específicamente interés en cuestiones de poder y sobre todo de abuso de poder, de dominación. Entonces, estudiar el poder y sobre todo el abuso de poder desde la perspectiva del análisis y discurso es uno de los objetivos más importantes del análisis crítico de discurso. Y dentro de ese análisis crítico de discurso, lo que yo quiero desarrollar entonces es primero decir algo más sobre el discurso
después algo más sobre cognición y finalmente algo sobre la sociedad. Primero, en el discurso, hay que recordar que hace 40 y 50 años todos estamos estudiando Chomsky. ¿Ustedes se acuerdan? Chomsky y otros grandes lingüistas, y ellos, como ustedes bien se acuerdan, solamente estaban mirando oraciones aisladas, como si la lengua solamente constituyera de unas oraciones aisladas y si la lengua no fuera también discurso, texto y cosas más. Entonces el uso de la lengua no solamente son oraciones, sino también son secuencias de oraciones, secuencias de turnos en la conversación. El uso de la lengua es discursivo. Y eso mucha gente en muchos países, también en América Latina, donde el análisis discurso es probablemente lo más popular en el mundo entero. Estamos proponiendo que el análisis discurso tiene que también estudiar las relaciones entre oraciones, por ejemplo, aspectos de coherencia local y global. Entonces, eso fue lo que en los años 70, con muchas otras personas, estaban proponiendo. Si tú quieres comprender lengua, tú tienes que estudiar no solamente la gramática de la oración, sino también gramática de textos. Eso fue en los años 70 y muy rápido después. Eso no solamente fue gramática de texto, sino una teoría mucho más general, no solamente lingüística de texto, donde también estamos analizando narraciones, argumentaciones y otras estructuras más. Y ahora, lo que necesitamos es análisis de la coherencia del discurso. Doy un ejemplo. Estamos descubriendo después de los años 80 que para poder explicar esa noción de coherencia del discurso, tú no puedes simplemente limitarte a un estudio de los sentidos entre las oraciones. Lo que muchas veces, por ejemplo, en la gramática estructural del discurso, yo estaba en las clases de Gemassi en los años 60, en términos de relaciones de sentido entre las oraciones. Ahora sabemos que no basta para explicar la coherencia del discurso, necesitamos también nociones cognitivas para poder establecer una coherencia entre oraciones en el discurso. Tú necesitas un modelo mental del evento sobre qué trata el texto, y sobre ese modelo mental voy a hablar un poco más. Entonces aquí encontramos la primera necesidad. Por eso yo propongo hoy, hablando sobre ese triángulo, discurso, cognición, sociedad, que es una necesidad. Tú no puedes comprender el discurso sin introducir también nociones cognitivas, como por ejemplo modelos mentales, sobre qué voy a hablar en un momento más. Entonces, ahora, la definición de la coherencia de un discurso es muy simple. Un discurso es coherente cuando tiene un modelo mental, tan sencillo. Y eso fue una cosa que tomó mucho tiempo. Cuando yo escribí un libro viejo que muchos de ustedes conocen, que se llama Texto y Contexto, con muchas de esas fórmulas que ya mencioné antes, yo no tenía idea sobre esas ideas fundamentales de la coherencia, porque todavía estaba con dos piernas en la lingüística donde no estaba saliendo. Para poder comprender esa noción, tú necesitas también nociones cognitivas. Y ahora, haciendo un paso mucho más adelante, ahora, después de muchos años y después de hablar sobre la pragmática del discurso muchos años, y después de la retórica del discurso. Entonces ahora tenemos tantas disciplinas, no solamente dentro de la lingüística, tenemos una semántica nueva del discurso. Estamos también ahora en mi último libro, que ahora estoy terminando, que se llama Discurso y Conocimiento. Estoy analizando cuáles son las estructuras epistémicas del discurso, cómo el conocimiento se manifiesta en las estructuras de las oraciones, en las estructuras también de lo que se llaman evidenciales, en las modalidades. Y hay muchas estructuras de discurso que
son manifestaciones del conocimiento. Y otra vez, el estudio del conocimiento no es un estudio lingüístico, es otra vez un estudio cognitivo. Y otra vez, para poder comprender expresiones de modalidades, tópico y comentario, tópico y focus, estructuras lingüísticas ya conocidas desde mucho tiempo, para comprender bien todas esas estructuras, necesitamos otra vez estructuras cognitivas. Una de las cosas que yo quería enfatizar también hoy, que es un aspecto que viene de la lingüística del discurso, que es simplemente asumir que tenemos siempre por lo menos dos niveles de análisis. El nivel tradicional fue más bien local o micro, mirando palabras sueltas, oraciones sueltas, otra vez relaciones entre oraciones. Sabemos ahora desde mucho tiempo que el discurso también tiene un nivel macro, que para poder comprender un tema, un discurso, un tema de una noticia no solamente es algunas palabras, sino es una estructura de sentido del discurso entero. Y esa relación entre micro y macro encontramos a todos los niveles de la lengua, no solamente en los sentidos, sino también en los actos de habla. Entonces, los actos de habla, que en inglés se llama speech, también tú tienes un nivel micro y un nivel macro. Tú también tienes una secuencia de actos de habla, tú puedes resumir con un acto de habla macro. Todas esas dimensiones que estamos aprendiendo en los últimos años, en las últimas décadas. Resumiendo, análisis de discurso hoy en día, después de 40 años, tiene muchas dimensiones que en los años 70 simplemente no teníamos idea. Es mucho más que la gramática del texto, es mucho más que un análisis simplemente de estructuras lingüísticas. Necesitamos mucho más, y una de las cosas que necesitamos para comprender es esa dimensión cognitiva. Y sobre eso quería decir también algunas cosas. ¿Qué cosa exactamente es la cognición? Entonces, la cognición hoy tiene que ver obviamente con la memoria. Y ustedes todos conocen la distinción entre memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y para comprender el discurso necesitamos ahora un análisis un poco más detallado de lo que es esa memoria a largo plazo. En memoria a largo plazo tenemos una memoria que se llama más bien semántica. En la memoria semántica tenemos el conocimiento del mundo, lo que tenemos nosotros aquí y lo que compartimos como conocimiento del mundo, lo que es una mesa, lo que es una botella, lo que es agua, todas esas cosas, es conocimientos que tenemos en común. Tú no puedes producir un discurso ni comprender un discurso sin ese conocimiento enorme sobre el mundo. Entonces, fundamentalmente estamos diciendo aquí, la producción y la comprensión del discurso es imposible sin enormes cantidades de conocimiento del mundo. Y dentro de la psicología, cada vez más en las últimas décadas, estamos aprendiendo cuál es la estructura de ese conocimiento en términos de conceptos, en términos de prototipos, en términos de guiones o scripts, y hoy en día también con la emergencia de la psicología, de la neuropsicología, cada vez más en términos de estructuras multimodales, que tienen que ver con todas las estructuras de nuestra cabeza. Por ejemplo, el conocimiento que tenemos sobre un coche ya no es simplemente un concepto que un coche es un vehículo, sino tiene que ver con todas las experiencias posibles con un coche. Por ejemplo, la parte visual, la apariencia de un coche, el ruido del coche tiene que ver con nuestra audición, nuestras experiencias de conducir un coche tiene que ver con la parte sensorimotor de nuestro cerebro. Entonces, nuestro conocimiento de coches es ahora una cosa mucho más multimodal que simplemente una estructura abstracta de los conceptos. Y ese es el conocimiento general. Yo quiero enfatizar otra noción muy importante que también mencioné ayer, pero que ahora quería elaborar un poco más, que es la noción de modelo mental. Y yo, esa noción de modelo mental, ya acabo de mencionar, para poder comprender un discurso,
tú necesitas construir un modelo mental de una situación. Tú lees el periódico y tú estás construyendo los sentidos del texto, y con ese texto tú estás construyendo lentamente un modelo mental del evento, de la situación, sobre qué habla el texto. Eso es un modelo mental. Y quería decir un poco más sobre esos modelos mentales, porque ahora trabajando en mi nuevo libro de Discurso y Conocimiento, estoy descubriendo que esos modelos mentales son aún más importantes que yo pensaba hace 30 o 20 años trabajando sobre esos temas con otras personas como Walter Kinch en Estados Unidos. Entonces, un modelo mental es ¿qué? Un modelo mental es una experiencia. Lo que te ocurre en la vida cotidiana, lo que hiciste esta mañana, está aquí en tu cabeza como un modelo mental. Si tú quieres contar una historia, lo que hiciste esta mañana, tú activas un modelo mental que tú tienes en la memoria. Si tú lees un artículo en el periódico, tú estás leyendo la expresión del modelo mental del periodista. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el modelo mental es subjetivo. Tú mandas 10 periodistas al mismo evento y tú vas a tener 10 textos diferentes porque tienen 10 modelos mentales diferentes del evento que están cubriendo. Entonces, esa noción de modelo mental es muy fundamental. Entonces, resumiendo, porque lo escribí por primera vez todas esas cosas nuevas. Entonces, son nuestras experiencias humanas fundamentales, se representan aquí en nuestra cabeza como modelos mentales. Son nuestra manera de representar el entorno. Nosotros solamente podemos sobrevivir como humanos. Entonces viene aquí un poco de psicología de la evolución. Nosotros solamente podemos sobrevivir en una situación. Viene un tigre en el bosque, depende del animal, depende. Para sobrevivir, tú tienes que tener una representación adecuada de lo que pasa. Si no lo tienes, no sobrevives. Entonces, la noción de modelo mental no solamente nos sirve para la gramática del texto, la lingüística del texto, para definir la coherencia, como yo acabo de mencionar. Los modelos mentales son aún más fundamentales. Nuestras experiencias cotidianas tienen que ser adecuadas a esa situación, porque si no es adecuada, no hubiéramos podido sobrevivir. Por eso, todo lo que tiene que ver con esa relación entre discurso y conocimiento que estoy ahora elaborando en ese libro nuevo, tiene como centro esa noción de modelo mental. Conocimiento tiene que ver con ¿qué? Con una representación adecuada en nuestro modelo mental del entorno en que estamos. Eso es conocimiento. Si es adecuado, si es falso, que coma el tigre. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos esa representación importante de los modelos mentales. Y eso tiene que ser muy rápido, porque si tú lees media hora construyendo el modelo mental, también te comes. El modelo mental entonces es una representación subjetiva de nuestro entorno. Si tú lees un artículo en el periódico, tú estás pensando en lo que ocurre en la Casa Rosada. También un evento, no estoy hablando de tigres. Entonces, tú tienes que tener una representación adecuada de lo que pasa. Eso es comprender un texto, eso es comprender. Entonces, de la misma manera, la producción. Si tú vas a contar una historia a una amiga, o tú quieres escribir un artículo para el periódico, tú tienes que tener un modelo mental. Un discurso, un texto, básicamente es contar una historia, construir noticias, manifestar, expresar un modelo mental. Pero no solamente. Entonces ahora viene una cosa nueva que yo acabo de explicar en libros nuevos que se llaman Discurso y Contexto, etc. de los últimos años, que obviamente la gente que está escuchándote, la gente que está leyéndote, ya sabe muchas cosas. Tú no necesitas explicar todo. Un periodista no tiene que decir aquí en Argentina lo que es la Casa Rosada, o lo que es una presidenta, o lo que es tal y tal partido. La gente ya lo sabe. Está en nuestro modelo mental, sí, pero para lectores y lectores del periódico no necesita decirlo. Entonces, básicamente un texto es como la punta de un iceberg. Solamente se ve las cosas que la gente todavía no sabe.
La gran parte de la noticia que se presupone hablando está en nuestro modelo mental. Y eso también explica muchísimas cosas, porque por primera vez tenemos una buena definición de lo que es el implícito en el discurso. Gran parte de nuestra comunicación en el vida cotidiana y sobre todo también la comunicación política es implícito, no se dice. Y como en el discurso solamente se necesita mencionar algunas informaciones que nos permiten hacer inferencias sobre el modelo mental del periodista o del hablante. Entonces, información implícita es información que está en modelo mental, ¿sí?, pero no en el texto que estamos produciendo en el periódico o en la cuenta cotidiana. Entonces, tenemos entonces dos modelos mentales. Un modelo mental sobre el evento, un modelo mental del evento sobre que el discurso habla, y también un modelo mental de situación de comunicación. Todos aquí tenemos un modelo mental que estamos aquí en la universidad, en este anfiteatro. Ustedes escuchando una conferencia de Teun van Dijk. Todos ustedes tienen en este momento un modelo mental relativamente sencillo, con lugar, universidad en Mendoza, la hora, etcétera, etcétera. Entonces, con los participantes, con tal y tal roles y tal actos, etcétera. Y eso es el modelo de la situación de comunicación. Si tú lees el periódico, tú construyes un modelo mental. Estoy ahora leyendo, por ejemplo, Clarín, o depende del tema, La Nación, página 12, etc. Entonces, y depende de tu modelo mental, del contexto, cómo tú vas a leer el periódico. Porque entonces tú puedes tener el mismo texto en página 12, Clarín o La Nación, y tú vas a interpretar de una manera diferente. Y eso no porque está en el texto, sino en el contexto. En tu modelo de la situación de comunicación dice, La Nación es tal y tal periódico. O si tú eres más bien progre o más bien conservador, también vas a leer de una manera diferente. Otra vez, tú eres participante en una situación de comunicación. Entonces ahora sabemos que el discurso se controla por dos tipos de modelo. Un modelo que tú puedes llamar semántico, que dice algo sobre qué hablas. Y otro modelo que es el modelo de situación de comunicación, es el modelo en qué estás tú, como lector, o como periodista, o como hablante. Y esos dos modelos controlan el discurso. Uno más los aspectos del contenido de la semántica, y el otro modelo es el modelo que tú puedes llamar de pragmático. Tiene que ver con la adecuación del discurso. Yo doy otro ejemplo, porque eso es tan importante. Vamos a asumir algo terrible, te asaltan y te roban, por ejemplo, tu cartera. Lo que ocurre incluso en Barcelona. Y entonces después tú tienes un modelo mental de lo que te ocurrió esta mañana. Tú puedes contar esa cosa porque tú tienes un modelo mental en tu memoria episódica, así se llama, la memoria autobiográfica episódica de lo que te ocurrió. Pero la cosa interesante es, si tú vas a contar la misma historia con la policía, tu discurso, que se llama una binuncia, es un discurso totalmente diferente de cuando tú vas a contar la misma historia a tus amigos. Mismo modelo mental de la situación, digamos un modelo semántico, pero porque la situación de comunicación, hablar con policía o hablar con tus amigos es totalmente diferente, el discurso que resulta es totalmente diferente. Entonces, para resumir, hay muchísimo más, no tenemos tiempo, solamente quería enfatizar es que ahora estamos aprendiendo cada vez más, que hace 30 años introdujimos esa noción de un modelo mental semántico que explicaba coherencia del discurso y muchas otras cosas más. Como por ejemplo la gente puede memorizar solamente la macroestructura del modelo. Tú lees un artículo en el periódico, después de un día, los detalles del texto ya no sabes. Tú solamente puedes reproducir la información más importante. Es, digamos, la macroestructura del modelo mental que tienes. Todos los detalles ya lo sabes. Ahora sabemos
que el discurso no solamente se controla por ese modelo semántico, el contenido, el sentido del texto, sino también un modelo más bien pragmático, que adecua el discurso a la situación de comunicación. En una situación tú cuentas un chiste, en otra situación no puedes contar un chiste. Esas son algunas nociones fundamentales de la cognición, de la cognición que nosotros estamos analizando. Y entonces, la última dimensión, que es la sociedad. Y obviamente no hay tiempo ahora de analizar estructuras de la sociedad. Lo que sí me gustaría hacer es, porque varios de ustedes mencionaron mi trabajo sobre racismo. Y lo que me gustaría hacer como un tipo de conclusión es tratar en 3 o 4 minutos, resumir lo que es para mí el racismo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, muchas veces el racismo se asocia aquí o en Europa con la extrema derecha. Yo creo que es falso. El racismo está en la sociedad entera. Está de todos lados. Manifestaciones más extremas, sí, y menos extremas, pero el racismo está como también el sexismo. Está en todos nosotros, más o menos, y también el antirracismo, también, los dos. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Entonces, primero hay que definir lo que es. Racismo para nosotros es un sistema de dominación, un sistema de abuso de poder, como también lo es el sexismo, de grupos étnicos, raciales en un país, en el mundo. Eso es el racismo. Y el racismo tiene 2 dimensiones fundamentales. Y vamos ahora a ver cómo todo este triángulo va a cerrarse. Se necesita discurso, cognición y sociedad. Estructuras sociales de dominación, de abuso de poder entre grupos son estructuras sociales en la sociedad. Aplicado a la teoría del racismo. El racismo es sistema de dominación. Tiene 2 dimensiones. Uno, las prácticas visibles del racismo que llamamos la discriminación. La discriminación, excluir personas de tu país, tu barrio, de tu familia, de tu club. Esas son formas de discriminación. Eso se ve, eso es la experiencia del racismo también de la gente discriminada. Esa es la cosa que se ve, es el racismo visible. Hay también una segunda dimensión que no es tan visible, otra vez, ¿dónde está? Aquí. El racismo está también en nuestras cabezas en formas de prejuicios, en forma de ideologías racistas. Y la parte visible, la manifestación del racismo en términos de actos de discriminación, no son posibles si tú no tienes también aquí estructuras ideológicas racistas que hacen la distinción entre grupos diferentes, entre blanco y negro, entre indígena y no indígena. ¿De acuerdo? Entonces, la práctica del racismo solamente es posible sobre la base de estructuras ideológicas racistas. Ahora, el discurso es muy interesante. El racismo es muy interesante porque es precisamente lo que puede relacionar esas 2 cosas, porque el discurso, por un lado, es una cosa social, es una práctica social. Tú puedes discriminar también con el discurso, como ocurre en la prensa, como ocurre en la televisión, en noticias racistas, etc. Entonces, el discurso también puede ser una práctica social racista. Pero el discurso es mucho más potente, mucho más importante, porque los prejuicios racistas que están en nuestra cabeza, ¿de dónde vienen? Vienen a través del discurso. Se aprende el racismo, las ideologías racistas, los prejuicios, se aprenden a través del discurso dominante en la sociedad. Porque, uno, el racismo no es innato. El racismo se aprende. El racismo se aprende a través del discurso público, a través de los libros de texto, películas, artículos en el periódico, libros científicos también, porque hay muchos ejemplos en la historia del racismo donde también la ciencia contribuyó al racismo. Entonces, el racismo
no es innato, se aprende. Se aprende a través del discurso, sobre todo a través del discurso público. Ahora la pregunta fundamental, ¿quién controla el discurso público? Ayer yo tenía un argumento que el discurso público se controla por las élites simbólicas, políticos, los 3 P's, políticos, periodistas, profesores. 3 P's controlan el discurso público. Entonces, si hacemos un análisis del racismo en la sociedad, tenemos que mirar sobre todo en los discursos dominantes en la sociedad. Y eso puede variar, etc. Entonces, eso es posible. Entonces, ahora sabemos que la única manera que una desigualdad fundamental en la sociedad se puede producir y también reproducir a través de discursos, específicamente a través de esos discursos que son de la prensa, los libros de texto y el discurso político. ¿Y cómo eso funciona? Y es para resumir y terminar, porque ya hablé demasiado. Yo dije que las prácticas racistas tienen una base, entonces también las prácticas discursivas, que también son prácticas visibles, se leen, se escuchan. Tienen una base cognitiva. La base cognitiva del racismo es una ideología o actitudes racistas. Y cada ideología es una estructura polarizada entre nosotros y ellos. Entonces, la estructura cognitiva básica de una ideología es una polarización entre nosotros y ellos. Y ahora hay un tipo de estrategia global que yo llamo de el cuadrado ideológico. Y el cuadrado ideológico va así: enfatizar lo bueno de nosotros y enfatizar lo malo de ellos. Y desenfatizar lo malo de nosotros y desenfatizar lo bueno de ellos. Y si tú tomas esas 4 estrategias, o esa estrategia compuesta de 4 elementos, y tú lo apliques en el discurso, tú generas un discurso racista. Por eso tú vas a enfatizar lo problemático que ellos son criminales, que ellos están abusos de la ley, que ellos usan drogas, etc. Todo lo que se puede negativizar sobre otro grupo son ellos. Y nosotros somos progresos, nosotros avanzados, nosotros somos modernos, nosotros ayudamos al tercer mundo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que tú vas a encontrar, enfatizar lo bueno de nosotros. Y también al revés, si ellos contribuyen a nuestra cultura, inmigrantes, minorías, sobre eso no se habla mucho. Por ejemplo, inmigrantes en Europa, no va a salir cada día en periódico cuánto ellos contribuyeron a nuestra economía. Por ejemplo, en Holanda, que es un país ahora muy rico gracias a los inmigrantes del mundo entero. ¿Tú vas a leer eso cada día en periódico? No. Y también no solamente desenfatizar, mitigar, olvidar, o sea, contribuciones de ellos, sino también desenfatizar, negar lo malo de nosotros, sobre todo nuestro racismo. Entonces, nuestro racismo no es algo que tú vas a encontrar en la primera página del periódico. Entonces, otra vez, si se habla sobre racismo en nuestros periódicos, otra vez son otros grupos. En el pasado, como ya dije ayer, en el pasado, en otros países, en Sudáfrica, en la época del apartheid, o en términos de la segregación de Estados Unidos, en nuestro pasado, etc., no es con nosotros hoy en nuestros grupos. Entonces, ahora tú notas cómo va. Tú notas estructuras sociales como el racismo, solamente se puede producir a través del discurso público. Así como aprendemos el racismo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un aprendizaje de ideologías racistas. Y esas ideologías racistas están controlando nuestra práctica racista en cada día. Entonces tú ves ahora cómo esos 3
dimensiones fundamentales van juntas. Es verdad una triangulación necesaria para cualquier tipo de análisis y discurso que tiene que ver con aspectos sociales. Tú necesitas la cognición para hablar, por ejemplo, sobre modelos mentales. Tú necesitas la estructura social para comprender cuál es la estructura de un discurso racista que tiene que ver con la polarización entre endogrupos y exogrupos. Estructura social tiene una representación en nuestra cabeza en ideologías, y esas ideologías están controlando cómo nosotros hablamos sobre otras personas de una manera muchas veces negativa. Hay mucho más, pero no mucho más tiempo. Gracias.